Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola, este es el episodio número 16 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía latinoamericanos. En este número hablaremos con Mateo Guzmán, director de fotografía colombiano. Con Mateo abrimos un nuevo horizonte de este podcast, Colombia. En esta temporada les tenemos muchas sorpresas de este hermoso país con una industria cinematográfica tan interesante. Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos a platicar en este programa. La página es cinefotolatino.com. Como siempre, también les pedimos que se abonen, por favor, a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, estamos como Cinefoto Latino. Y no duden en seguirnos enviando ahí sus comentarios, sus mensajes de todo lo que les guste de este programa, lo que no les guste y lo que quieran seguir escuchando. Como siempre, tratamos de contestarles a todos. Quiero decir que en este programa vamos a darle voz por primera vez a un nuevo colaborador de este podcast. Alguien a quien ya entrevistamos y que nos ha apoyado mucho para tener nuevos contenidos latinoamericanos. Iván Hernández. Y ahora le pasamos el micrófono. Que lo disfruten. Hola, yo soy Iván Hernández, director de fotografía mexicano, compañero y miembro activo de la AMC. Y bueno, como muchos saben, declarado admirador y fan de este interesante y tan bonito proyecto del podcast. Y bueno, hoy en día trabajo mayormente como director de fotografía en proyectos de largometrajes, en algunas series y también de pronto impartiendo clase en el CCC acá en México y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Y bueno, antes de empezar quiero agradecer a mi querido Alfredo Altamirano por la oportunidad de este palomazo y también por abrir ahí como los horizontes y romper fronteras. En este caso, bueno, pues cruzar ahí la línea y llegar hasta Colombia, donde hoy hablaremos con un cineasta, un director de fotografía re joven que yo admiro mucho, al menos desde que vi la primera película suya, que es La Tierra y la Sombra, y bueno, él es como parte de una generación bien interesante, como Sofía Guión y David Gallego, y directores como Oscar Ruiz, Navia, William Vega y César Acevedo, que es justo con el que hizo La Tierra y la Sombra, y bueno, con Ana Elena Tellera, que es con quien hizo su casi última película, que es Panquiaco, de la cual también hablaremos. Así que nada, en estos tiempos de cuarentena y de estar en casa encerraditos, en vía remota, yo desde la Ciudad de México y él en la ciudad de Cali, en Colombia, pues nos conectamos. Hola Mateo, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Iván, hola, desde Cali, desde Colombia, aquí también un poco encerrados, pero bien. Aquí viene la primera pregunta, que es: ¿cómo comenzó tu interés por el cine, por la fotografía, por la dirección de fotografía? Mi interés por la cinefotografía empezó en la universidad. Yo estudié comunicación en una universidad aquí en Cali que se llama la Universidad del Valle. Y digamos ahí en los primeros semestres hay unos cursos de fotografía fija. Y el profesor que dictaba sus cursos, que se llama Luis Hernández, más allá de, digamos, de que nos haya enseñado mucho o poco, o cosas muy buenas, digamos, lo que nos enseñó, o me enseñó a mí, digamos, fue como una pasión por la fotografía. Yo entré a la universidad sin saber mucho qué quería hacer, en qué me quería dedicar, y digamos que por ahí fue que fui descubriendo como la cosa. Y luego él nos dio como otro curso que se llamó Técnica y Estética Audiovisual, que ya era como más enfocada al audiovisual. Como, digamos, trascendió como de la fotografía fija a la imagen en movimiento. Y luego al mismo tiempo, en paralelo a eso, pues varios amigos estaban empezando como a hacer sus proyectos audiovisuales y digamos como un grupo de amigos que aún siguen haciendo sus proyectos audiovisuales y un poco también empecé a entrar por ahí como a trabajar en el departamento de fotografía, pues como siendo asistente de luces y estando como como en el departamento de foto, haciendo parte como del staff, como dicen ustedes. Y, por ejemplo, ¿quiénes son esos personajes de quienes hablas, de tus compañeros de generación?
Bueno, está Oscar Ruiz, que digamos que es como un gran amigo y que siempre, digamos, como un poco de alguna forma he participado en sus películas, digamos, como asistente de luces o etcétera. William Vega, Santiago Lozano, César Acevedo, digamos que es como el combo un poco aquí como de la generación, digamos que está, no la más joven, porque luego ahorita hay otra generación más joven de gente que está haciendo cine en Cali que nosotros y que está haciendo un cine chévere, interesante. Y por ejemplo, ahí, ¿cómo te sientes tú o sea, como de esa pertenencia del espacio, ¿no? Como decir, como yo soy un cineasta de una tradición, de una, digamos, de una ciudad o de un cine que se ha cosechado desde hace muchas décadas, ¿no? Me parece que tiene como dos lecturas y dos caminos. Puede ser chévere, digamos, como decir que hay una tradición y que esa tradición es importante, digamos. Uno no puede desconocer, digamos, lo que hicieron las generaciones anteriores a nosotros, pero también pienso que es chévere, que no es tan bueno y no es tan chévere cuando se vuelve como una cosa como chauvinista, pues como que el cine de Cali es o sea, Caliwood y todo esto me parece que no, como que aquí en Cali incluso hay como un millón de miradas distintas de la ciudad, pues y eso me parece que es mucho más chévere que hayan como diferentes lecturas de lo que pasa en un mismo lugar a que haya como una homogeneidad de los discursos, pues me parece chévere que haya como, como un poco como solidaridad, digamos, como que nos ayudemos entre todos y entre todos se construya, digamos, una cinematografía, pero que eso no restrinja, digamos, como las diferentes formas de ver, digamos, la ciudad o el país o el mundo, pues, como más allá. Eso me parece que es como bien importante, que a veces se pueden confundir como esas cosas. Ya, y por ejemplo ahí, en este asunto de cómo llega, o sea, claro, en la universidad es que siempre, ¿no? Es el germen de todo, pero ¿cómo es exactamente que el cine llegó a ti? O sea, como decir, ok, yo quiero entrarle a la fotografía, porque más allá o sea, como en la escuela y empezaba como a funcionar un poco como este interés, pero ¿dónde pasó que dijiste, oye, hay algo que es el cine? Yo creo que fue viendo películas realmente, o sea, en la universidad además de las clases, pues digamos, están como todos estos espacios extracurriculares y había una cinemateca, digamos, donde todos los días se pasaban películas al mediodía y luego por la tarde. Y yo tengo, digamos, uno de mis grandes amigos que ahora es sonidista, es como sonidista y diseñador de sonido. Pues con él nos íbamos todos los días, durante los primeros semestres al mediodía, a ver la película del mediodía. Y digamos que por ahí en esa época, como que las primeras cosas que le impresionan a uno, como Kubrick, no sé, Francis Ford Coppola y como todo esto, como esas imágenes y como uno preguntarse como, verga, ¿cómo hicieron eso? Pues, ¿cómo construyeron esas imágenes? ¿Cómo se hace para tener eso? Yo me acuerdo que yo me hacía una pregunta que ahora creo que si uno la hiciera, digamos, como en un taller o con algún fotógrafo importante, lo mirarían mal a uno, pero yo me preguntaba, era como, ¿cómo hacen para iluminar al personaje cuando se mueve y que no se sienta la luz? Pues, digamos, como que esas eran como mis inquietudes cuando veía como las pelis en ese momento. Que fue cuando tuve como más curiosidad por el cine, digamos, cuando fui más cinéfilo, como el periodo más cinéfilo de mi vida y creo que fue por ahí donde le entré y dije como, bueno, yo quiero ser director de fotografía. ¿Tú sientes que, por ejemplo, el cine que se hace en Colombia, el cine que tenías ahí como, digamos, el de a pie, más toda esta como esta suerte de panorama más vasto a través de lo que ibas descubriendo en la universidad, ¿se iba complementando? ¿Cómo funcionaba eso? ¿Había como una cierta como conciencia de tu cine como colombiano, ¿no? O sea, como ser como el cine de Colombia, o más bien todo era más a partir de lo que estabas mamando en la escuela, en la universidad. Yo creo que todo era más a partir de lo que estaba viendo en la escuela, en la universidad, luego ya por fuera, en la casa, digamos, como ya el internet empezaba a funcionar más también por internet. Porque digamos que en esa época apenas estaba, digamos, como implementando la ley de cine en el país. Y fue a partir de la ley de cine que empezaron a hacerse, digamos, como más películas y películas, digamos, más en la línea que a uno le podrían interesar. Las otras películas colombianas que uno veía, digamos, eran las que me interesaban más, digamos, eran como las de Mayolo, que eran como ese tipo de películas como de vampiros y esto, que eran como las que me podían interesar más del cine colombiano.
Pero las otras no me movían tanto, digamos. Las del cine colombiano me parecían más bien como flojongas, Ya, la verdad. ok. Y eran más como lo que yo veía de afuera. Luego, o sea, como que digamos que Kubrick fue como en una primera instancia, digamos, un director que me movió como muchas fibras, pero luego de ahí fui como comiendo más y más y más pelis y más, pues más directores y diferentes tipos de cine, y por ahí fue que fui encontrando como otras narrativas que ahora me interesan, por ejemplo, más. Ok. Y ahí como en esa tesitura, como que tú ya empezabas a moverte como en los sets o como en los, digamos, espacios de trabajo del cine. Pero, ¿qué pasaba adelante? O sea, ¿qué pasaba en esos primeros momentos? Pues al mismo tiempo, digamos que en la universidad se hacía un semestre en el que se hacía audiovisual, que es un año realmente, un semestre audiovisual y un semestre documental. Desde chiquito yo pedía chico, como eso, pues como que yo pedía que me dejaran ir como a los rodajes, y iba a los rodajes como asistente. Realmente era como de fisgón, a ver qué era lo que hacían y a tratar de aprender un poco cómo lo hacían. Y así fue como me fui metiendo primero y en los trabajos de la universidad. Luego cuando ya me tocó el turno, digamos, del semestre audiovisual, yo dirigí un corto, no quedó tan chévere, pero digamos que fue como la experiencia como para tratar de entender como a todos los departamentos, que eso me parece importante. Ya cuando empezaron los amigos a hacer proyectos más grandes, pues también empecé a pedir chico para que me llevaran como a esos proyectos más grandes y aprender como cosas más grandes. Y digamos ahí, por ejemplo, es muy importante una amiga que se llama Sofía Uioni, que es directora de fotografía. Digamos que ella tuvo la generosidad de llevarme como asistente de luces o asistente de camión a varios de los proyectos que ella fotografió. Fue como un periodo, pues ya que yo no estudié cine propiamente ni dirección de fotografía, fue un periodo muy rico para mí, en el sentido que aprendí como muchísimas cosas técnicas, digamos como del oficio como tal, del director de fotografía. Ya, que además Sofía es tremenda, ¿no? Que es como un gran personaje. Como Sí, para pues empezar yo la ahí a considero. moverte, es como... Sí, sí, y es pues como una gran directora de fotografía, pero más allá de ser una gran directora de fotografía, es como una gran persona, como que se preocupa por su equipo y por enseñarles, digamos. No, no es como la típica maestra de, oye, ven, te enseño y esto se pone aquí así, sino es como más es como de la disciplina y del rigor y de que todo se debe hacer, digamos, pues de acuerdo al protocolo para que todo funcione. Entonces, digamos que es como ese tipo de maestra que le va mostrando a uno que las cosas se deben hacer porque esa es la mejor forma y la más práctica para llegar a lograr lo que se quiere hacer. Entonces también está chévere, pues, porque no es muy didáctico, pero es práctico. Y eso me parece que está bueno. Ya, claro, es como... En el oficio. Claro, como mostrarte cómo actuar antes que decirte cómo hacer. Y bueno, entonces como si hiciéramos la suma. Vino a la universidad, luego el cine que tú veías y luego empezaste a trabajar con Sofía Ulioni. Eso igual a... Y eso igual a que, digamos, mi gran amigo, uno de mis mejores amigos, César, al mismo tiempo estaba escribiendo su tesis de la universidad, y con esa tesis se ganó, digamos, como el fondo para producción, el fondo colombiano. Pues, digamos, nosotros compartíamos, digamos, como muchos gustos en común, digamos, como teníamos muchas búsquedas en común, y él me dijo que él quería que yo hiciera, digamos, su película. Y bueno, yo ya había hecho varios cortos antes, pues, como cortos universitarios sobre todo, y había hecho una serie documental para la universidad que se vendió a uno de los canales nacionales. Unos capítulos de la serie documental los había fotografiado yo. Él se ganó este premio y bueno, antes de eso hicimos un cortometraje que se llamó Los Pasos del Agua, y con ese cortometraje se presentó al fondo y ganó el fondo para el desarrollo de su largo, e hicimos el largo, pues. Y digamos que ahí fue como di el paso sin haber completado todos los demás pasos. Entonces aquí digamos que cabe ¿Cuál fue tu primer trabajo profesional como director de fotografía? Mi primer trabajo profesional como director de fotografía fue esa serie documental que se llamó Región Mundo.
Realmente no era como director de fotografía, era más como camarógrafo. Pero pues uno se ponía en la posición del director de fotografía, llevaba sus lucecitas y trataba de iluminar, y como crear una propuesta distinta. Digamos que la Universidad del Valle se ha caracterizado, digamos, como en su historia por el documental y por hacer como otro tipo de propuestas. Entonces un poco sí uno tenía un poquito más de libertad, como de no ser solamente el camarógrafo, el reportero, sino hacer como otra cosa. Digamos que ese fue el primer trabajo en el que me pagaron por hacer algo. Y luego creo que yo considero como profesional el corto este que hice con César, que se llamó Los Pasos del Agua, que digamos que sí fui más riguroso y con la búsqueda y con lo que queríamos contar, a pesar de que pues la producción fue el bolsillo de César y pues, o sea, estábamos, realmente era una cámara y dos icopores, pues dos Porex y un espejo, pues con eso fue que trabajamos. Ya. Ok, suficiente, ¿no? Sí. Sale, claro. Y bueno, entonces me parece que ahí está muy interesante como el hecho de ir como sumando estos factores, incluso como de generacionales, ¿no? Es decir, tienes a un cómplice y ese cómplice te va a llevar hasta ¿no? Hasta donde te dejes, ¿no? Sí, sí, sí. Y podemos dar paso entonces a empezar a hablar de una película muy interesante, como como está planteada visualmente y como a mi parecer narra espacialmente de manera muy definida como esos como sensaciones interiores de los personajes, ¿no? Como que habla mucho, hay muchas cosas muy interesantes sobre el silencio y la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Y como todo este asunto como del proceso del duelo, ¿no? Y la película es La Tierra y la Sombra. La Tierra y la Sombra, digamos, es la primera película mía como director de fotografía, como cinefotógrafo, y es la primera película de César como director, digamos, es la ópera prima de ambos. Digamos, fue una peli como, es muy, pues digamos, como bonita, digamos, en el sentido de cómo fue construida. Tiene que ver mucho con la vida de César, del director, digamos, de su historia familiar, y pues un poco como que también creo que todos en el equipo asumimos, digamos, la película con ese respeto un poco, digamos, pues, con el respeto de que hacía parte de su vida lo que él quería contar. Creo que por ahí la película tiene como esos rasgos tan íntimos. Digamos que el rodaje en general fue un rodaje muy tranquilo, todos éramos amigos en general. Los que no éramos amigos se volvieron como muy cercanos en el rodaje. También éramos muy pocos. Y bueno, como se construyó la película, digamos, pues lo dijiste un poco, Iván, es como una novedad. Pero la película, digamos que va como de una oscuridad más densa a una luz al final, digamos, como llevando, como haciendo como todo el ciclo del duelo, pues digamos que César y yo desde un principio lo planteamos así, aún sabiendo que podía ser como una obviedad, pues, pero nos parecía que era una obviedad como necesaria para la peli, pues le apostamos a eso, digamos. Y yo le propuse a él que le apostáramos, digamos, como a un negro realmente negro, digamos, una oscuridad real, no una oscuridad como teatralizada, pues un poco como puesta para el cine, sino que tratáramos de jugar a lo más oscuro que pudiéramos llegar, pues tampoco sin ser pretenciosos, pues. A mí me parece como muy interesante como el hecho de cómo planteas tú la oscuridad y cómo de alguna manera refiere a un estadio, ¿no? Es decir, como que es la última luz o como la última energía del ser que está por transformarse, ¿no? Y como que también habla mucho del silencio, ¿no? ¿Qué fue ahí? ¿Cómo estableciste como ese diálogo, por ejemplo, con César? Pues partimos o empezamos del lugar donde se iba a contar la película. Es la región de donde somos, que es el Valle del Cauca, que es una región muy luminosa. Hace mucho calor, pero no es, digamos, como un sol californiano azul y amarillo, no. Es como mucho calor, pero un cielo tamizado, como de unas nubes blancas y una luz blanca muy intensa. Entonces un poco al leer el guión yo sentía como que todos los personajes estaban encerrados, pero afuera estaba como toda esta luz vibrando afuera. Entonces me parecía que era como las dos cosas, pues como el mundo interior como muerto adentro un poco, como
como sin ganas de vivir, más que sin vida, sino sin ganas de vivir, que estaba representado en el personaje de la abuela y que representaba todo este confinamiento al que ella obligaba, pues como a todos los otros personajes de la película, y afuera, digamos, toda esta luz que brillaba y se ponía sobre el campo. Entonces al hacer el scouting y al leer el guión y todo esto, digamos como que eso fue muy, muy, muy fuerte para mí. Pensarlo así, o sea, como pensar un interior muy oscuro y al abrir la ventana, ¡buah!, que todo se llenara, como que inundara de luz el espacio. ¿Cómo tú de pronto tomas esa batuta, esa como tal cual como dirección y decir, mira, creo que esto funciona? Vamos a jugar a ir de un extremo a otro. Digamos que yo se lo planteé a César y él confía mucho en mí, pues, y yo o sea, confiamos mucho mutuamente en el otro. Y él, digamos, como que no solamente lo aceptó, sino que me animó a ir un poco más allá. Él me dijo, o sea, vamos listo. Yo le planteé unas referencias como propuestas a partir de pinturas. Y él me dijo, no, ¿por qué no vamos un poquito más allá y que esa oscuridad sea todavía más densa, más oscura? Digamos que uno como a veces técnicamente, y sobre todo como era mi primer película, yo digamos como que tenía más inseguridades y entonces decía, bueno, ¿será que le apostamos a un negro más denso? ¿Será que nos vamos, digamos, más convencionales y jugamos más a la penumbra que a la oscuridad? Entonces César como que, digamos, no solamente como que dijo, o sea, yo creo que esa propuesta es la propuesta indicada y como que hay una lectura, digamos, indicada a la historia, sino que hay que ir más allá. Entonces él me animó, digamos, como a esa... y eso, digamos, para mí, pues, significó como un respaldo importante, pues. Luego él me dijo como, me dijo, pero bueno, y técnicamente que cuando se proyecta en el cine, que yo le dije, pues, es una apuesta, ¿no? Vamos a ver cómo juega. Claro, porque además es como una cuestión muy de lenguaje cinematográfico. Es decir, como que tú haces que la oscuridad funcione como un motivo. Porque claro, ahora hablas del espacio, ¿no? Del lugar donde ustedes crecieron, donde como que esta historia funciona y pasa y tal, como que se va narrando en el Valle del Cauca, que son además espacios impresionantes como estos cañaverales. Sí. Pero, ¿qué hay ahí detrás de todo esto? Porque es un motivo importante, es como un pretexto muy importante para como denotar lo que está sucediendo en el interior de la casa, pero Claro. ¿qué hay ahí adelante? Porque yo siento que hay una mano y una intervención como que estaría muy interesante como escucharte al respecto, porque hablas de la pintura. Casi siempre en los proyectos que yo he hecho, empezaba, digamos, a pensar a partir de la pintura un poco. Digamos que para mí es un lenguaje, pues, como muy rico, digamos, donde uno encuentra como muchas cosas muy valiosas como de las imágenes, pues, un poco. Para poder como aterrizar un poco como lo que yo quería, pues, digamos, me valí de esto en la peli de César. Y yo por esa época andaba como también como un poco, digamos, muy encarretado con esta cosa de Avi Warburg del Atlas Nemocine, pues. Y entonces estaba buscando como para mí, digamos, como ejercicio mío, como imágenes, digamos, para hacer como un atlas para mí. Y un poco eso fue lo que planteé en la película de César, digamos. Mi propuesta fue como hacer un atlas de imágenes de acuerdo a las escenas que tuvieran un sentido, digamos, que yo ponía 3 imágenes de pintura seguidas, digamos, ahí pudiera generar como un sentido a partir de eso. Eso fue lo que hice un poco, digamos, fue como una construcción pictórica de cada escena. Y César en un principio me había dicho que él no quería que las escenas fueran de muchos planos, él quería pocos planos, entonces para mí era como algo que funcionaba muy bien que fuera pictórico, porque era como intentar pensar como un cuadro o una pintura, digamos, que pasa, pero una pintura que lo que tiene, digamos, más allá de la imagen es el tiempo, un poco, como la exposición al tiempo. Contener el tiempo, ¿no? Como meter el tiempo dentro de ese cuadro, de ese plano. Pero bueno, de pronto también hay algo como muy interesante que me parece sorprendente, que es cada plano que funciona en el espacio de los cañaverales y con los negros y todo esto, también parece como que está intervenido, es decir, como que es cierto, es decir, como que ustedes decidían como, ok, tienen que cortar esto, esto y esto y vamos a dejar solo en el centro del cuadro las matas
cañaverales y ustedes van... No, así fue un poco, sí. Eso, digamos que lo que se hizo fue, nosotros decidimos, o sea, la producción, digamos, tuvo el recurso para lograr, digamos, que se pudiera controlar, digamos, en el cañaveral, que se cortaba, dónde se empezaba a cortar, o si no se tenía, digamos, como esos recursos, porque a veces era muy caro comprar, digamos, como toda la producción de caña o esto. Pues nos poníamos en función, o sea, les pedíamos que lo hicieran en función de lo que nosotros necesitábamos para lograr, digamos, como el cuadro. Por ejemplo, hay una escena en la que, digamos, las mujeres de la película tienen que cumplir con una cuota de corta de caña digamos que eso es como, para mí, ese plano, ese momento era como un plano, una pintura que se llama LED, que se llama Las Espigadoras. O sea, la referencia era a las espigadoras y yo dije, bueno, vamos a fusilar las espigadoras. Entonces un poco dejamos como el momento o sea, como el cuadradito que quedaba de las cañas en el centro, más o menos como las espigadoras. O sea, igual no es exactamente la pintura, pero digamos, era como tener la esencia de la pintura en ese momento, y entonces fueron cortando hasta dejar este espacio en el que se hizo y la obra y todo. Y ahí, por ejemplo, ¿tú qué tanto, digamos, qué tanta mano metes? Es decir, como yo necesito que esto funcione así porque, claro, detrás ya viene con la previa y como que tú ya lo señalaste todo en tu propuesta visual, pero ahí, y por ahí adelante, ¿qué? Pues digamos que yo trato de no ser tan intrusivo, no meto tanta mano, digamos que yo meto mano ahí es como organizando, digamos, como los personajes, como proponiendo, bueno, ustedes como ayudando a organizar el cuadro, en ese tipo de planos, sobre todo donde no es más como el entorno o el ambiente, digamos, como que lo que yo trato de hacer es como ser como los ojos del director y poner como ayudarle a organizar y a coordinar y a poner las cosas en el lugar en las que yo considero que funcionan para la película. Digamos que yo trato de ser respetuoso digamos, de mis compañeros, sobre todo, digamos, del departamento de arte. Y yo considero, pues, que en cierto modo, pues, para eso uno hace como todas las reuniones de preproducción y más o menos se pone de acuerdo. Y pues si algo no le gusta a uno, pues uno lo dice, pues tratando de hacerlo como con el mayor tiempo posible para que haya previsión de corregir y no sea sobre la marcha. Pero pues si ya toca, pues ya uno dice como, bueno, esto no me funciona porque me está saltando acá. O trato de ser muy respetuoso de la puesta en escena de acuerdo a cómo le funcione al director, digamos. Y en La Tierra y la Sombra, digamos, la puesta en escena sí que era como de César, pues yo le ayudaba a componer y a poner la cámara y esto, pero la puesta en escena la hacía él, básicamente. Ok, y por ejemplo, ahí en este asunto de las colaboraciones con el departamento de arte, del diseño de producción, que aquí lo nombramos bastante más, ¿qué hay detrás de toda esta idea de la casa? O sea, es decir, como que todo ese espacio parece como casi hecho en un libro, ¿no? El espacio de la casa está hecho en un libro a la medida de todos. O sea, digamos que se compró un pedazo de cosecha, digamos, de caña, en un cultivo de caña, y se cortó ese pedazo y la producción la compró. Era un pedazo, digamos, que cumplía con las características del guión, digamos, que necesitaba la locación, que era como un árbol especial, un samán, al lado de un camino en un cultivo de caña. Digamos que primero se buscó la casa no se encontró, digamos, la locación así en esas condiciones, luego se encontró el árbol en el camino, y lo que se hizo fue comprar, digamos, el pedazo de caña, el pedazo de sembrado de caña se compró y ahí se construyó la casa. La casa estaba construida, digamos, con unas medidas cinematográficas, por decirlo de alguna forma, un poquito más grandes. Los espacios eran más grandes de lo que serían en la realidad. Tenían, digamos, como paredes que se podían mover, digamos, quitar, correr, poner. Y entre el techo y las paredes había como espacios para que entrara luz, digamos, que fue como una de mis solicitudes a la diseñadora de producción, a Marcela, porque también, digamos, como otra de las cosas que queríamos con César era que la película no tuviera poca profundidad de campo, sino que tuviera muchísima profundidad de campo. Pero entonces era como un reto tener poca luz adentro, abrir las ventanas y tener pues como foco hacia afuera también, que no estuviera roto el foco.
Entonces, pues yo necesitaba meter mucha luz, pero digamos que pues no teníamos fuentes de luz grandes, teníamos muy poquitas luces y además no teníamos como un generador grande de luz tampoco porque pues no había, llegamos a una peli con muy poquito presupuesto. Y entonces, pues, esto que hizo Marcela de dejar como espacios entre el techo y las paredes me ayudaba a mí a que entrara luz ambiente, digamos, tener como un nivel relativamente parejo y poder controlar más la luz entre el interior y el exterior. Después, ¿esos techos eran móviles para que entonces tú hicieras la compensación de exposición por el nivel de contraste? No, los techos no eran móviles porque por el tipo de construcción de la casa era muy difícil hacerlos móviles. O sea, no era difícil, era costoso, digamos, hacerlos móviles. Entonces la solución fue dejar un espacio, una franja entre la pared y el techo, digamos, por la cual entraba un poco más de luz que por la ventana y tratar de no ver, digamos, esa franja en la medida de lo posible. Era un poco raro para los actores porque ellos decían, "Oh, qué oscuro está", pero realmente cuando filmábamos había un chingo de luz. Era como raro para ellos, sobre todo porque eran actores naturales. Y pues digamos, como lo que te decía ahorita, que en el Valle del Cauca hay muchísima luz en el exterior, entonces pues también teníamos como unas diferencias de diafragmas entre interior y exterior pues muy considerables. Se necesitaba un poco como tener la posibilidad de entrar más luz a la casa. Y caben dos preguntas más. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Es todo un universo contenido ahí, el lugar. Y hay una transición, hay un proceso, hay como un paso dramático muy fuerte, ¿no? Desde que arranca la película hasta que terminan abandonándola. Y en el camino hay un sueño. ¿Qué pasa con ese sueño? Que es el sueño donde aparece el caballo y tal, ¿no? Pues ese sueño fue muy particular y muy divertido de grabar. Divertido, estresante, como todos los componentes. Digamos que una buena película necesita un buen asistente de dirección. Y digamos, el asistente de dirección que teníamos era un buen asistente de dirección, muy canchero. Entonces, desde la lectura de guión, leyendo el guión, pues anticipó y dijo como, bueno, para hacer este sueño se necesita suficiente tiempo. Entonces, él lo que hizo fue que dejó, digamos, un par de escenas en la mañana. Y el resto del día se la dedicamos a construir ese sueño un poco que estaba en la cabeza de César y estaba escrito en el guión, pero pues no se sabía a ciencia cierta cómo iba a reaccionar el caballo dentro de la casa, si iba a entrar, si iba a salir, pues, qué iba a hacer. Pues digamos, había un caballo que en teoría estaba adiestrado, pero pues no era el super caballo, no era un caballo adiestrado para cine y bueno, y esto. Y entonces tratamos de plantear el plano que mejor funcionara, digamos, para el caballo, digamos, como empezarlo en un espacio, luego ir a otro espacio, encontrar el caballo y darle el espacio para que el caballo saliera. Y bueno, y tenía la complicación de que iba en steady, digamos, la cámara. Entonces achicaba un poco más el espacio para el animal. Fueron muchísimas tomas. Creo que al final César no quedó satisfecho con ninguna de las tomas, pues porque en unas era el actor, en otras era el caballo, en otras era el steady, en otras se apagaba una luz, en otras el sonido se iba. Como es el cine. Como es el cine. Y pues era una escena compleja. Tú me hablas hace atrás de como el equipo, ¿no? El equipo de luces que tienes. ¿Con qué equipo de luces contabas? Y la película está narrada muy como en planos muy hechos, ¿no? Como una geometría como muy marcada, en planos como que van haciendo una vista. No son planos de acompañamiento, pero son planos que van como describiendo y descubriendo el espacio. Y sin embargo ahí en el sueño, como que todo, hay una ruptura, ¿no? Cambia y es el movimiento es un Steadicam. ¿Tú trabajas con un operador? ¿Tú operabas? No, yo tenía un operador que es David Gallego, el fotógrafo del abrazo. Pero el Steadicam fue, digamos, fue otro operador de Steady, Peter Díaz. Digamos, pues para responder como las preguntas, digamos, el sueño estaba ligado como a la parte final de la película, un poco, que es como la quema también, entonces por eso hay una ruptura en el lenguaje, digamos, ahí con el steady y con la escena en la que se llevan, digamos, al hijo enfermo que está agonizando. Entonces digamos que en el tipo de planos están ligados un poco
por eso se hicieron en Steady y por eso se hicieron de esa forma. Habían otros planos que estaban en Steady que iban ligando, digamos, un poco como esa línea de la narración. Creo que varios salieron, digamos, luego en el montaje. Que iban como hablando un poco de lo que iba a pasar, pues vaticinando como la muerte del hijo y esta quema y la limpieza del universo, pues un poco lo que significa el fuego, pues como la... entonces por eso hay como esa ruptura en el lenguaje un poco. Un poco también lo que tratábamos de hacer con César, que era esto que para nosotros es importante y fue importante en ese momento de la peli, y era... Que era lo que hablaba hace un rato de que César pedía que fueran pocos planos, digamos. Y entonces pues buscábamos planos que fueran como más asentados, más simétricos y esto que pudieran aguantar, digamos, más tiempo, porque era como un poco la idea, digamos, de someter un poco al tiempo de la espera, del silencio, del espacio y del entorno. Y que si habían movimientos, que no fueran movimientos, digamos, como lo dijiste, que no fueran como acompañando, sino que fueran como más descriptivos de la situación, de lo que estaba pasando o del mismo entorno, para que eso generara más que contar, digamos, como una línea, un párrafo o algo, generara como contar una sensación del momento, pues era un poco esa como la idea. De las luces y del equipo, digamos, era una peli que tenía como el premio chiquito del fondo y en ese momento no tenía muchos recursos. Pero pues no era que no tuviera recursos, tenía los recursos suficientes, digamos, como para hacerse. Y apostamos, digamos, por tener un muy poquito, digamos, como equipo. Creo que tenía 2 maletas de Kinos de 60, 2 M8, 2 800 de la línea Rimax y una Panaura, ya, eso era todo lo que tenía, y espejos, o sea, eso era todo. Wow. Y con el gaffer lo que hicimos fue como para tener como unas fuentes de luz más grandes, fue hacer como unos cajones. Si teníamos estos de Dolite M40 que ahora siempre me acompañan a mí a todas partes, me parecen unas luces súper prácticas. Eso era como todo el equipo que teníamos. Cada quien con sus caballitos de batalla, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, y al final también es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Como del ingenio latinoamericano, diría yo. Sí. Que, pues sí, porque además, o sea, parece como todo muy... Es una suerte de una fotografía, sí, muy pictórica y tal, y como que con muchas referencias de la pintura realista, pero también con una plástica como muy natural, ¿no? Como que es todo la luz natural. Sí. Sin embargo, ¿qué pasaba ahí? O sea, como que, ¿cómo fue tu planteamiento de la iluminación? Pues no tenía muchos recursos, digamos. Yo como un poco aprendí, creo que por el documental, un poco que si uno, o sea, como poner una luz es poner un problema, poner 2 luces es poner 2 problemas y así sucesivamente. Entonces, pues en la medida que uno tenga como los recursos para salirse de los problemas, pues uno se puede meter en problemas. Pero pues si uno no tiene los recursos, es mejor no meterse en problemas. Entonces digamos que en el día pues yo trataba de no usar luces, digamos, o si usaba luces que fueran como luces como que respetaran, digamos, el sentido de la luz. O sea, si iba a entrar por la ventana, pues que entrara por la ventana, no ponerla desde adentro y falsear que entraba por la ventana. Era un poco como eso. Y en las noches, pues seguir como la lógica y el sentido de un bombillo, de una casa que solamente tendría un bombillo y no tendría, digamos, como más luces, como no tendría como más luces prácticas ni nada, sino un bombillo de esos limpios y pelados en el centro de la habitación y ya. Esa era como mi lógica naturalista y como tratar de que se viera y funcionara así. Se nota que fluye muy bien como esta conexión del espacio-luz aplicada a un sentido naturalista, ¿no? Que me llama mucho la atención, que es, tú hablas sobre el asunto del acercamiento o de tu acercamiento al proyecto desde las fuentes y el no tener fuentes y cómo fuiste aprendiendo a partir del documental. Entonces, ¿qué pasa con todos esta suerte de retratos de los negros en los cañaverales? Porque como que es una mirada que está completamente definida y como muy hecha. ¿Cómo abordas, cómo atacas como esta idea de la luz y como con los recursos plantear una estética a partir también del espacio y los recursos que tienes? Y hay algo que me llama mucho la atención, que es como toda esta idea de
venir desde el documental y la película narra toda esta historia del conflicto de los negros, o sea, como que es un poco un pretexto para saber que está el hijo, bueno, convaleciente. ¿Qué hay de eso? O sea, ¿qué pasa con estas? Porque son como planos como muy documentales, pero están como perfectamente integrados o sea, están con una costura perfecta en la narración de la película. Yo creo que eso sí es como César, digamos. Es como algo que viene como del gusto cinematográfico que él tiene, un poco como en el corto que hicimos antes de la peli, que se llamaba Los Pasos del Agua. Los personajes eran como parecidos. Y hicimos planos muy similares a los que se hicieron en la película, que eran planos que él escogía y que él me decía, yo quiero que queden más o menos así. Eran como personajes centrados y como haciendo como la actividad. Es como un gusto que él tiene por el cine, digamos. Y como la naturalidad también venía un poco de ese gusto, pues, pero no... Eso fue como más como algo de él, yo creo. Yo siento como en la película, como esa parte como del trabajo de campo, de los corteros de caña, que además él hizo una investigación que pues yo no tuve la oportunidad de hacer, que estuvo casi como un año visitando como los campos de caña y conociendo como las historias de los personajes, que también le ayudó a construir el guión. Es como que él lo podía visualizar más fácil que yo en ese momento. Y pues yo simplemente ayudaba como a encuadrar con David y pues ahí sí que utilizábamos como pantallas y esto, pero no creo que eso hace parte más de la mirada directamente de él como director, pues. Hay justo al final, digo, estamos haciendo, ya es una película que tiene sus años, pero como al final hay como un incendio, ¿no? ¿Qué hay de eso? O sea, esa casa, entonces ya sabemos que la construyeron, que ustedes la pusieron, me imagino, se ubicó, digamos, como la orientaron contra el sol y tal. Pero ¿qué pasa ahí cuando vienen el incendio? ¿Qué la suma de, o sea, solo es incendio? ¿Hay efectos visuales? ¿Hay efectos especiales? ¿Cómo tú haces como todo este trabajo? A ver, digamos que este plano de la quema de la casa tiene la particularidad de, digamos, un poco lo que quiere significar o lo que cuenta, y digamos, es como que ya todo se quemó, ya ardió todo, y aquí lo que viene es como una limpieza, digamos, una pureza de todo. Parte del proceso de cultivar la caña es quemarla, porque las hojas de la caña tienen como una especie de sierra que lo corta uno, digamos. Entonces, para la gente que corta caña es muy difícil cortar la caña si no se ha quemado la hoja, pues. Entonces por eso se quema la caña, para poderla cosechar, pues, un poco. Por ahí más o menos surge la idea del fuego como esta cosa católica ritual de la purificación y del nuevo comienzo de otro ciclo, pues. Y yo ahí, digamos, en lo que intervine, digamos, fue como en pensar el plano, digamos, en pensar la secuencia del plano. En principio el plano empieza mucho antes, como lo rodamos. Bueno, fueron dos tomas únicas. La toma que se usó fue la segunda. Ay, perdón por hacerle spoiler. y digamos, empezaba el plano como con las personas que se encargan de prenderle fuego a la plantación de caña, digamos. Y el plano empezaba con ellos y luego venía con la ambulancia llegaba hasta el lugar, salían los enfermeros de la ambulancia y los paramédicos de la ambulancia, entraban a la casa, recogían al enfermo, salían, lo metían en la ambulancia se iba y nos quedábamos con la familia. En un principio también la idea era hacer el plano por la noche. Pues queríamos hacerlo para que, digamos, el fuego se sintiera más espectacular y el fuego se cortara, digamos, sobre el negro de la oscuridad de la noche. Pero no se pudo porque no se puede quemar, digamos, la caña a cualquier hora, porque dependiendo de la dirección del viento, digamos, se lleva como el humo y las cenizas hacia los centros urbanos y eso está prohibido. Entonces lo más tarde que nos pudieron dar para quemar la caña fueron como a las 4:30, 5 de la tarde. Y justo coincidió con que iba a llover. Entonces era como... todo parecía mal, todo no tenía mucho futuro. Se hizo el plano. En la primera toma se le cayó la chancla al personaje o algo así. Ya no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó, pero pasó algo que dañó la toma 1. Y se tuvo que volver a repetir y todo el mundo estaba como súper nervioso porque era toma única.
O sea, porque lo que se quemaba ya queda quemado, ya adiós. Y nada, salió en la segunda toma, digamos, un poco más recortada la escena. Y luego se hicieron como otros planos en el steady también dentro del Cañadosal, que son los que quedaron ahí como en el corte. No usamos efectos especiales. En un principio pensamos en usar VFX como para incrementar el poder de la potencia del fuego, pero con las primeras pruebas sentimos que no iba a ser necesario, o sea que ya se sentía con el humo y con todo, ya era suficientemente dramático y no hacía falta ponerle VFX. Y luego al final del plano, cuando está toda la familia, hay un rayo detrás de la casa que cae, pues eso fue por la lluvia, o sea, porque iba a empezar a llover, digamos. Y no fue una casualidad, una coincidencia, no. Los efectos especiales son efectos especiales hechos por el equipo, por la gente que quema la caña normalmente allí en el lugar. Y el plano, digamos, está lleno como una carga de emoción que a mí pues, no me deja asombrar cada vez que lo veo. Pues como que creo que fue una coincidencia muy bonita de muchos factores y muchas cosas. Al otro día fue una putada porque el otro día teníamos que rodar como otras escenas ahí en el exterior de la casa con ya todo quemado y llovió esa noche horrible y luego metieron todos los camiones para recoger todo lo que se había quemado y se volvió mierda todo y no pudimos rodar. El otro día nos tocó parar. Entonces, qué locura, porque o sea, ustedes construyen la casa y después la queman y solo la queman con la ayuda de la gente. No había gente de efectos especiales, no hay gente de efectos visuales. Eso que pasa es la naturaleza aplicada en la más, digamos, como verídica, ¿no? Sí, o sea, y no tuvimos como ayuda de nadie de VFX ni de efectos especiales. En un principio sí se pensó como tener como unas flautas, digamos, con gas ahí prendidas como en primer término para acentuar la cosa. Pero luego, pues por seguridad se pensó que no valía la pena. Y nada, pues se mandó así como a la suerte, a ver si funcionaba, pues funciona. Y tuvimos, digamos, como una bonita conspiración. Creo porque todos somos muy buena ondas, entonces... Yeah. Sí. No, y además que justo al final, como por ahí escuchaba hace muchos años que decían que no hay buen fotógrafo si no tiene como buena suerte, ¿no? Es decir, como con los cielos, con los vientos, con el clima. Ahí de pronto uno se entrega pues como a la suerte de la vida, ¿no? Sí, yo también creo que a veces uno tiene que tomar como ciertos riesgos que a la producción le parecen innecesarios, pero creo que es importante como para todos. Una vez trabajé con un segundo asistente de cámara que decía, si el crew no está viviendo la película es porque la película no está quedando como de... Entonces como que son esos riesgos los que uno tiene que tomar para que la película tenga realmente como alma o tenga alguna cosa pues como importante. Pues que valga, digamos, como la pena ser vista, pues, y creo que eso es un buen, o sea, como que yo nunca lo había visto hasta que él me lo dijo. Él no lo dijo, digamos, como en unos términos tan de buena onda, porque sí que la estábamos pasando mal, pero era como una bonita reflexión, o sea, como si el crew no está viviendo la película de los personajes, es porque algo no está bien ahí. Pues, no, o sea, de pronto es porque yo siempre he trabajado muy en el bajo presupuesto. No sé si en otro tipo de presupuestos la cosa mejora. Sí, pero bueno, al final creo que el cine es el cine, ¿no? Como los presupuestos son otra cosa. Eso tiene que ver como con gente que ni siquiera vemos nunca en el set, ¿no? Y creo que voy a tirar aquí 3 cuestiones. Una es a mí me parece muy interesante como este asunto como de cómo vas transformando las atmósferas sobre el mismo plano. Es decir, y ahí cabe como el motivo del polvo. Digo, ya hablamos de la oscuridad, ahora hablamos de esto, del polvo. Bueno, pues sobre el cambio de las atmósferas y el polvo era algo que hacía parte, digamos, como de la peli. Digamos que a mí una de las cosas que me obsesiona en el cine es como el movimiento dentro del plano, bien sea de la cámara o bien sea, digamos, como de los personajes, pero a mí me parece que es importante que evolucionen, digamos, los planos. Es bonito que evolucionen, como que es como que un poco ahí vuelvo otra vez a la idea de este profesor de Lucho, que nos decía como el plano como mínima unidad
para contar algo, digamos, como que ahí debe estar contenida, digamos, como las esencias de todas las cosas. Entonces para mí es importante que en esa esencia de todas formas haya una evolución, pues que hayan cambios, haya, no sé, así nos movamos un poco, o como ir descubriendo cosas lentamente, o como ir acercándonos al personaje y que ese acercamiento nos revele como la emoción. No sé, como que para mí eso era importante, pero uno a veces lo está buscando como con el steady o con el dolly o con la cámara en mano, pero a veces también es como simplemente traer el personaje más cerca de cámara o invertir los términos de los personajes. Y eso me parece que enriquece muchísimo, digamos, como nuestra cinematografía, nuestra forma de hacer, de contar las historias, creo que es muy chévere. Y creo que eso es un logro, digamos, como del cine latinoamericano en relación como y asiático un poco en relación al resto del mundo, porque como siempre estamos como tan limitados de recursos, entonces nos toca como inventarnos como con la narración, y yo siempre veo como en las pelis latinoamericanas que pasan algo muy parecido. Eso me parece que es muy, muy bonito de nuestro cine, pues un poco como que uno lo ve en Lucrecia Martel, uno lo ve como en Nicolás Pereda, lo ve en, pues como en este tipo de cine. O por ejemplo, en una peli brasilera que me gusta mucho, que es fotografiada por un fotógrafo mexicano que se llama Boy Neón, no me acuerdo el nombre del fotógrafo, pero me gusta mucho. De Diego García. De Diego García, que también pasa, digamos, como lo mismo, pues, o sea, como que todo el tiempo los planos están evolucionando, bien sea porque la cámara se mueve, porque los personajes se mueven, o porque los personajes quietos evolucionan también, digamos, se mueven, pues no necesariamente es un movimiento físico, también pueden haber movimientos emocionales, pues. Sí, que además es trabajar sobre planos, ¿no? Es decir, como que no solo es el cuadro por el cuadro, sino hay muchas capas por las cuales uno va navegando, ¿no? Y bueno, ¿qué hay o sea, cómo hiciste la película? ¿Con qué cámara? ¿Con qué lentes? La cámara. Trabajamos con la Alexa EV y unos Ultra Primes. Eso fue para lo que llegamos. A mí los Ultra Primes me parecen maravillosos, pues son unos lentes que me gustan mucho. Ahorita, digamos, como que todo el mundo anda buscando más look en los lentes, pero me parece que estos lentes están muy bien, digamos, son como lo suficientemente definidos, lo suficientemente suaves, o sea, están bien, pues, están chéveres. Y de filtros teníamos los filtros básicos, NDs, polarizador y Black Promise. ¿Y para qué usabas el Black Promise? A veces como para sentir como con como una sensación como de halo sobre el personaje que estaba enfermo, digamos. Realmente lo usé muy poco, pero era como eso, para generar como un halo como de suciedad o de más mugre, digamos, en ese espacio en el que él habitaba. Pues era un poco como eso. Bueno, la película al final pues, como que le fue muy bien, como que tuvo muy buena aceptación y como muchos premios y muy buena respuesta en los festivales y así, ¿no? En el mundo. Sí, pues sí, pues creo que tuvimos mucha fortuna porque pues estuvimos en Cannes, pues allá le fue bien a la peli, pues si a una peli creo que le va bien en Cannes, pues eso le abre como un amplio camino y un buen panorama, pues, en el resto del mundo. Oye, ¿y el color? El color lo hicimos en Holanda. Digamos que la peli tenía un premio, el Hubert Balz Fond, y ese premio, como había que gastarlo en Holanda, se destinó para hacer la post de color en Holanda. Y trabajamos en un tremendo laboratorio que se llama Storm Post Production. Y la colorista se llama Daphna Saller y fue increíble trabajar con ella, digamos, como que entendió muy bien la película. Yo le mandé, digamos, como stills desde acá, de más o menos lo que yo quería, un panorama general. Ella empezó trabajando 5 días antes y luego llegamos César y yo y terminamos como en 10 días de como ya toda la parte más detallada, pues, un poco. Y pues en esa época no había ACES, no estaba toda la onda del HDR, era todo más sencillo. Digamos que fue como... Yo nunca había trabajado en una sala de color como en esas condiciones tan ideales. Pues era realmente una sala de postproducción con
pues con todas las cosas, nos daban hasta café y cerveza. Entonces estaba muy chévere y fue, digamos, como que las condiciones de la sala, que tenía un monitor barco, que tenía como, Christie, y permitían que todo el flujo fuera muy, 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 muy rápido. El color ya lo teníamos un poco claro, digamos, lo que queríamos con César desde antes, porque pues nosotros pedimos stills y había como un coordinador de postproducción, entonces él nos iba como pasando stills, pasando material, y con César nos sentamos y pintamos, digamos, como en Photoshop cada uno de los stills y sobre esa base y tratando de mantener como una consistencia con las referencias, digamos, fue que se trabajó el color un poco. Ya. ¿Y quién era tu gaffer? Mi gaffer se llama Juan Daniel Ruiz porque sigue vivo. Digamos que es particular porque antes de que él fuera el gaffer, yo había trabajado como asistente de él. Ok. Sí. Ya. Entonces era bonito porque hay como amistad y pues era chévere. Y supongo que hay ahí como un poco también como esta idea de la complicidad y de como de la comunicación y la colaboración. Sí, pues digamos que ellos como... Pues yo por cosas, digamos, como que no hemos podido volver a trabajar juntos, no porque no quiera yo o él no quiera, digamos, casi siempre es como por temas de tiempo, presupuesto, pero digamos que con Dani fue muy chévere trabajar todas las veces que pudimos trabajar porque él entendía muy bien un poco como lo que yo quería hacer y cómo hacerlo un poco como rápido y eficiente, pues. Y más allá de eso, pues también, pues como un poco lo que hacen todos los gaffers es como que te apoyan mucho en las cosas que estás dejando de hacer, pues como, ¿qué tal si le pones un rellenito acá? Porque te está quedando como muy bajito, entonces uno va a tener razón, hombre, vale ponerlo. Sí, como eso. Y por ejemplo, ahí, ¿qué pasa como con esta idea de trabajar con un gaffer y cómo haces que el gaffer se vuelva como un colaborador cinematográfico? Pues yo creo que eso es como una condición, ¿no? O sea, como que o sea, como que un gaffer tiene que ser, o sea, no solamente alguien que sabe como de equipos y como esta luz se debe conectar así o se debe parar en este trípode así, sino es alguien que te debe decir como de alguna forma como pues tener un gusto por la luz, digamos. Yo creo como más allá de lo técnico, yo creo que es importante que un gaffer tenga como un gusto y un aprecio por la luz, o sea, como que entienda qué es una luz suave, qué es una luz dura, qué es una luz difusa, o sea, qué sentido tiene poner una luz difusa o qué sentido tiene poner una luz dura, qué sentido tiene dejar una luz como en contra o si es mejor no poner contra. Yo creo que la cosa va por ahí, pues, y como que yo busco rodearme no solamente del gaffer, sino del foquista, como gente que no solamente vaya y cumpla como su labor técnica, sino como que tenga como otras ideas, pues, y que me aporten más allá pues, como de poner la luz o hacer exactamente lo que yo les pido, sino como decirme, no, y si la pones un poquito más para acá, o no te parece que te está quedando muy suave y esta escena debería quedar un poquito más dura, pues. Sí, que al final ahí es donde se construyen las colaboraciones. Oye, bueno, pues aquí vamos a pasar a la siguiente película. Que me cuéntame de Panquiaco, o sea, exactamente Panquiaco qué es, como ponerla en el mapa de digamos, geográfico y el mapa del tiempo, y luego, ¿cómo llegaste a ella? Bueno, Panquiaco es una película panameña, se acaba de estrenar este año. Se logró estrenar antes del coronavirus, afortunadamente, se pasó en Rotterdam. Una peli especial, digamos, es como, no es completamente una ficción. De hecho, yo llegué a ella como se llega a un documental, pues un poco, o sea, a mí me llamaron para hacer un documental. La peli es de un premio que da, digamos, como el Fondo Panameño, porque iban a conmemorar los 100 años de haberse constituido Panamá como una república, pues de haberse separado de Colombia y ser la República de Panamá. La directora, digamos, Ana Elena, se presentó y se ganó, digamos, esta convocatoria
y ella venía trabajando con una comunidad indígena que se llaman los Gunas, pues que viven en una región de Panamá que se conoce en el mundo como el archipiélago de San Blas, pero ellos prefieren que la llamen como la comarca Gunayala. Y a paralelo a eso, digamos, ella también se dedicaba como a la recuperación y la restauración como del arte material fílmico. Y en esas, digamos, encontró como una buena parte del archivo de la historia fílmica de Panamá que la habían botado literalmente a la calle, a la basura. Y entonces ella se la encontró, no sé si por casualidad o cómo fue, y se dio cuenta que había muchísimo material ahí como de varios periodos, digamos, como críticos del país, pues, de Panamá. Y entonces, pues, al ganarse esto, ella empezó a cuestionarse como, bueno, ¿qué es ser panameño? O sea, nosotros llevamos 100 años siendo un país, aquí todas las calles se llaman y la cerveza y todo se llama como un colonizador español, o sea, que no es panameño. Al mismo tiempo estamos tirando, digamos, como nuestra memoria audiovisual, que podría ser como los sueños o como, no sé, un tipo de memoria particular a la basura, pues, y desconociendo como las cosas más atroces y más terribles de la cultura, un poco, del país. Entonces ella empezó a construir, digamos, esa película y ella pues es de Panamá, pero vive en Barcelona, y en Barcelona conoció a un antropólogo en un encuentro sobre esta comunidad de los Gunas. Este antropólogo es Guna, de Panamá, es indígena Guna, a estudiar a Rusia. Lo mandaron a estudiar a Rusia por un programa de uno de los gobiernos panameños. Y se quedó viviendo en Europa, digamos que se occidentalizó un poco. Yeah. Y en sus y conversaciones... Por ejemplo, ahí, perdón. No, y ahí, por ejemplo, es que es fuerte, ¿no? Como esta idea de la recuperación de la memoria, ¿no? Es como decir, como están tirando mi historia a la basura y recuperarla. Pero, claro, y ahí en ese punto, ¿cómo llegaste con ella, con Ana Elena? No, pues como yo llegué con Ana es porque un amigo me dijo, me están llamando para hacer una película en Panamá, yo no puedo porque tengo otros compromisos ya adquiridos, entonces no voy a poder. ¿Será que vos podés? Y yo le dije, no, pues decirle que me escriban, a ver qué. Y me escribieron y entonces hablé con Ana Elena y nada, pues de una hicimos como buen gancho y le mostré, digamos, como mi reel, y a ella le gustó, y entonces nada, acordamos y me fui para allá a trabajar con ella. Claro que es como muy interesante cómo la película está planteada, como en muchos espacios y de una manera como muy incluso diluida, confusa. No hay como una claridad de quiénes, se hablan muchos idiomas, está como en lugares donde no sabes exactamente dónde se encuentra, y conforme avanza se va definiendo. Entonces cuéntame un poco sí, cómo fue este digamos tránsito del personaje. La peli se rodea un poco como la misma idea de la peli, digamos. Es una peli que se rodea por fragmentos, digamos, por retazos. Y está construida así como por retazos. Digamos, como desde su génesis estaba pensada para hacer un documental acerca, digamos, como de la memoria de Panamá a través de una anécdota histórica, digamos, de un personaje, de reconstruir una anécdota histórica de un personaje que existió en la historia y que Ana Elena inventó un mito con él, digamos, que era un personaje que se encuentra a un español y le muestra la ruta para llegar hasta el Pacífico. Y ella continúa, digamos, esa anécdota diciendo que este personaje desapareció y se quedó viviendo en el bosque del istmo de Panamá. Pero luego llegamos allá y como que todo lo que ella tenía pensado hacer como documental se cae, porque esta comunidad indígena Guna es una comunidad indígena, digamos, fuertemente cohesionada. No es como que uno llega allá y es como, listo, vamos a rodar, y entonces vamos a rodar todos sus ritos, que son pues como súper importantes, muy interesantes. Pero pues ellos dicen como, no. O sea, aquí hay que pues como cogerla muy suave. Pues como casi siempre pasa cuando uno llega como a una comunidad cohesionada, pues como que no te permiten entrar de una. Y eso empezó a presentar como una cantidad de limitaciones y limitantes. Lo más bonito de eso, digamos, fue que Ana no se paró con eso, digamos, sino que ella empezó a ver como que todas estas limitantes y todo esto iban como conjurando una especie de historia, digamos.
y se dio cuenta que el personaje este que iba a ser como el guía, que le iba a llevar por el documental, que es Evaldo, realmente estaba sufriendo de algo que era como nostalgia, pues nostalgia por volver a su país, a su territorio, era como algo que realmente le estaba pasando a él. Entonces ya agarró eso y empezó a construir situaciones que no son reales, digamos, que no existen, pero que en el que no son reales físicamente, pero sí son reales, digamos, como los sentimientos de quienes están representados ahí. ¿Y cómo ahí tú decides o cómo de qué manera te acercas a retratar la nostalgia del personaje? Digamos que para mí lo bonito de esto, digamos, cuando me preguntaste o me pediste que si te podía pasar como dos pelis que yo considerara como importantes, digamos, esta fue importante un poco porque cuando uno está digamos, como filmando, haciendo ficción, uno siempre todo lo tiene como planeado, digamos, de cierta forma. O la mayor cantidad de cosas, digamos, están organizadas y dispuestas para cumplir un plan. Aquí no, digamos, esto fue como, digamos que yo siempre he tratado de ser, como soy un poco inseguro, indeciso, entonces trato de organizarlo todo muy, muy preciso, digamos, para combatir, digamos, como mi inseguridad y mi indecisión. Entonces aquí fue como todo lo contrario, o sea, como que era como el mundo que le pasaba a uno por encima y si uno no estaba atento, pues te lo perdías, pues un poco. Entonces era eso, como poder como activar como todos los sentidos, o sea, no solamente es lo que se ha planeado grabar, porque sí que se planeaban las cosas para hacerlas, sino que alrededor estaban pasando 3 millones de cosas y uno tenía que estar con el ojo acá, el otro ojo a la izquierda, el otro ojo al frente, las orejas en Atmos, no sé, era pues como todo eso, pues, y como que cada momento me iba diciendo a mí como intuitivamente qué era lo que tenía que hacer. Entonces eso fue para mí, digamos, muy enriquecedor, como encontrar como mi intuición un poco. Pues. Algo como interesante porque tú dices, bueno, te va guiando y de pronto tienes que estar como muy abierto y como muy receptivo a todos estos como dispositivos que te van como moviendo y cosas que vas como un poco recibiendo al momento. Hay una transición fuerte, ¿no? Y como que desde el momento en el que descubrimos al personaje y cómo va encontrando el camino de vuelta, que en realidad es como muy metafórico. La película son como de pronto dices, esto es como una película europea, pero de pronto es como una película redocumental, ¿no? Y en el redocumental yo diría, hay algo que particularmente me sorprende porque habla mucho de como de la entereza, como del cómo decides tú, de qué manera tú tomas esto, la decisión de hacer estos planos de esa manera. Ana Elena, la directora, proponía una situación, digamos. O sea, por ejemplo, en el plano donde los dos personajes se meten al río, ella dice como, yo quiero que ellos dos, que es algo que hacían en su infancia, se bañen desnudos en el río. Entonces yo, bueno, ok, digamos, es como dos hombres mayores que se van a meter a bañarse, digamos, en un río, en una selva que es muy como exuberante. Como que empiezo a poner la cámara aquí, a moverla a la izquierda, a la derecha, hasta que yo creo que tengo lo que necesito, pues, digamos, para contar la idea que ella quiere. Y es como dos hombres mayores que se meten a nadar a un río. Pero luego cuando lo hacen, y veo el plano digo, no, esto no, realmente no tiene la fuerza de como, o sea, es como un plano muy, muy descriptivo, pues, o sea, no tiene como un poco más allá de eso. Entonces le planteo a Ana Elena como, bueno, eso pasando los días, ¿no? Ya revisando el material, le digo, como, mira, no está tan chévere, volvámoslo a hacer. Eso lo volvemos a hacer y buscamos como otra opción mucho mejor. Y así pasa con casi todos los planos de la película, pues. O sea, como hay como un borrador del plano y luego se hace, digamos, el plano que realmente se necesita. Okay. ¿Y cuánto tiempo se demoraron en hacer esta película? Pues se hizo como en varias etapas. Primero se rodó un mes en San Blas, en el archipiélago en Panamá. Luego fuimos a la selva del Darién en Panamá. Y después como una semana y luego estuvimos como 10 días en Portugal. Y ahí que, o sea, al final sí hay como una sentencia, ¿no? Es decir, como que una transformación de personaje, ¿no? Como en esta idea del cine como cine europeo y el cine como muy intimista y muy profundo pues
pues como, incluso como con estos motivos de la voz y de las mujeres y del canto y del baile, ¿no? Sí, un poco, pues hay como un viaje, yo siento es como la transformación es como un viaje que no se sabe realmente, o sea, la película pues, no es como una sentencia o algo definitivo, es simplemente como un viaje muy atmosférico, digamos. O sea, yo no la pongo como porque haya sido un éxito o un fracaso la peli, sino es como, para mí es importante, digamos, en términos de entender como que hay otras formas de filmar y de contar que pueden ser muy enriquecedoras también, digamos, para uno como director de fotografía, como cinematógrafo, no siempre rodeado como del gran crew y de un montón de equipos, sino también como recogido en uno mismo y como potenciándose, digamos, uno mismo. Digamos que esta peli tiene como también ese mismo planteamiento, pues, o sea, como que hay un viaje, digamos, del personaje y es un viaje que uno no sabe a dónde lo lleva, pues, es como un viaje a su interior un poco. Y por ejemplo, hay algo que está también interesante, muy interesante. O sea, hay un planteamiento del color en la película. Como que a mí me parece que todo arranca como siendo muy frío. Hay estos colores como púrpuras, violetas. Hay un amanecer ahí como que, o sea, tremendamente marcado, que es como azul, violeta. Y luego como que todo va trascendiendo, ¿no? Como que hay una transición al verde y luego como que es muy rojo y como muy encendido. Digamos que la película está como en el límite como del animismo indígena y no, pues un poco y por ahí va como la cosa del color. Nosotros, aún sabiendo, digamos que eso no iba a ser claro para el espectador, digamos que hay signos de los colores que son importantes, digamos, como digamos, para la comunidad, pues, para los gunas. Y un poco por ahí se van moviendo, digamos, como las ideas del color, como del amanecer, de este azul intenso, de los rojos, que son los colores de las prendas que ellos usan. Entonces, un poco por ahí se iba exacerbando todo el color. Para mí era un poco difícil porque yo nunca he usado como colores en mis trabajos, digamos, y esta era como la primera vez que iba a usar color, que era algo que quería como Ana, pues la directora, y que me lo exigía, digamos, como me empujaba a hacerlo, pues como que iba la cosa y también un poco como buscando como extrañezas, digamos, en la narración y en la peli. Pero bueno, sí hay una marcada diferencia entre el primer momento de la película, donde él es como el pescador, y después cuando él, o sea, digamos como que ahonda el camino de la tradición de su pueblo, ¿no? Sí, pues digamos que para empezar, lo de cuando él es pescador, que es en Portugal, fue lo último que grabamos. Ya había, digamos, como un corte de la película hasta con los huecos que le hacían falta. Entonces, pues también fue como algo, fue la parte, digamos, más pensada de la película, digamos. Lo del resto de la peli, pues sí es como más en el otro sentido que te hablé primero, como más de una búsqueda ahí in situ en el lugar. Eso es un poco, siento yo, porque es como como que los lugares lo van llevando también un poco a uno a eso. Pues digamos, ahí estábamos en Portugal, en un lugar que era como que teníamos que ser más precisos porque había como unas restricciones de presupuesto, porque teníamos que contar lo que hacía falta para contar de la película, porque habían unos personajes, digamos, que ya estaban como con unos tiempos y que teníamos que hacerlo, digamos, como más en el estilo de un rodaje más tradicional, por decirlo de alguna forma. Por ahí también va un poco la diferencia entre ambas partes de la película. Entonces, ¿cómo funciona mejor para ti? O sea, ¿es pensar la película o sentir la película? No, para mí no es que uno funcione más que el otro. Es como entender que hay otra posibilidad, más bien. Es como que también yo creo que es algo que todo mundo intuye, pues que es una intuición que tenemos todos, que no hay una sola forma de hacer cine, digamos, sino que hay porque todos hemos visto muchas películas, o sea, como que uno ve Pedro Costa y le gusta Pedro Costa, pero pues también le gusta, no sé, Billy Madison. Entonces, pues como hay todas las posibilidades y todas las variables posibles de cine y de cine hecho y de cine por hacer y de formas de hacer. Es simplemente irlas como viviendo y descubriendo. Entonces yo creo que eso es como lo que es chévere, como darse cuenta y uno poder decir como, hey, qué buena forma, o sea, qué bonito poder también uno crecer mientras construye, pues.
este camino y este proceso. ¿Qué es Panquiaco? ¿Qué significa Panquiaco? Panquiaco es este personaje que es como el mito del personaje este que se encuentra con Vasco Núñez de Balboa y lo lleva del Atlántico al Pacífico, digamos en la historia de la conquista pues, de la colonia. Pero digamos que eso más bien fue como el pretexto del Sí. nombre. Sí, sí. Digamos que el personaje de la película Cebaldo sería como el Panquiaco, pues que une, digamos, como estos dos mundos de la cabeza, un poco. La peli se hizo como con los recursos que habían, con una GH5, con unos lentes Nikkor, que me pareció que estaba muy bien la cámara, digamos, como que puede tener como muy buenos resultados. Rodamos en casi todos los formatos posibles, porque hicimos Super 8 y Super 16 y GH5. Entonces, pues estuvo chévere, digamos, fue un rodaje bonito también por ese lado, pues como poder rodar en fílmico también. Y ahí en el fílmico, por ejemplo, ¿qué decidiste usar? Usamos película Kodak 500T, que es como una emulación de AGFA que se llama Winterchrome, que es como una copia de una AGFA que ya no se fabrica. Alguien está fabricando como esa versión que se llama Winterchrome de Super 8, que es reversible y da como unas cosas muy bonitas con las altas luces que quedan como metalizadas. Bueno, viene la siguiente pregunta. Si tú le tuvieras que dar un consejo a un cinefotógrafo, a un aspirante de cinefotografía, ¿qué le aconsejarías? Yo creo que lo más importante es para este oficio, digamos, para mí, digamos, es como las ganas de hacerlo, pues, o sea, como la pasión, un poco. Yo no le podría aconsejar, o sea, mi camino ha sido como muy, no digamos como muy ortodoxo, pues yo no estudié dirección de fotografía, ni siquiera terminé la universidad, no sé cómo es decirle a alguien cómo hacer algo, pues. O sea, como que la única forma es tener muchísimas ganas de hacerlo, pues. O sea, como... Y no tener miedo de hacerlo. Creo que también a veces como que la dirección de fotografía, los cinematógrafos están puestos como en un pedestal muy arriba y a veces digamos como que uno siente como que no, pero no hay que tener miedo de hacerlo, pues, y para eso se necesita como muchas ganas, meterle como todas las ganas para poder llegar hasta allá, pues para poder hacer como lo que uno quiere realmente. Luego pues está lo que decimos todos, pues, o sea, como confiar en la intuición más que en cualquier otra cosa, como en la tripa. No estar tan pendientes, bueno, eso sí es como una recomendación, dejar de estar tan pendientes de la técnica. Y al final de cuentas, pues, quién sabe cuánto va a durar eso, pues, o sea, en 10 años inventan otra cosa y digamos, el cine es como contar historias, pues, es más allá de... O sea, sí que la técnica es importante, pero por eso hay que pasar rapidito, pues, no hay que obsesionarse tanto con eso. Ya, el ser intuitivo, ¿no? Sí. Oye, pues está muy bien. Entonces vamos a hacer el juego, ¿va? ¿Te late? Va. HMI o tungsteno. Tungsteno. Tungsteno o LED. Tungsteno. Tungsteno, LED o el sol. El sol. Cámara fija o cámara en mano. Cámara en mano. Ok, telefoto o angular. Angular. ¿Y ópticas nuevas o ópticas viejas? Un mix. Yo creo que ahora me gusta como poder mezclar las ópticas nuevas con las ópticas viejas. Tener dos sets creo que sería algo que me gustaría tener siempre. Tener la posibilidad de tener un set de ópticas nuevas y tener un set de ópticas viejas. Me gustaría poder mezclar sets en mis proyectos. O sea, no tener que estar obligado a trabajar con unos S7 y ya, sino poder tener como unos S7 y unos Pancro. O poder tener como, no sé, unos Master Primes y unos High Speed. ¿Pasamos a esférico o anamórfico? Esférico siempre. Yo soy fan del 1.85 a muerte. ¿Y celuloide o digital? Celuloide. Aunque no he podido hacer un largo completo en celuloide, pero me iría por el celuloide. Sobre todo porque me parece que no por una cosa de nostalgia o de look o nada, sino porque ya está inventado. Entonces no hay que meterle tanta cabeza como cosas técnicas, sino es como, vamos a contar esta película. 1.3 o 5.6. No sé, 1.56. Okay, ¿lentes con filtro o lentes sin filtro? Es difícil, depende de la historia. ¿Muevo una cosita de luz y estamos?
o necesito media hora? No, yo trato cuando entrego el set, ya está. ¿Y qué me dices de una cámara o 2 cámaras? Una cámara. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? Nuevo Hollywood. ¿Color o blanco y negro? A mí sí que me gustaría hacer una película en blanco y negro. ¿Raúl Coulthard o Vilmos Gismond? Sismond. Ok. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Almendros. Ok. Bueno, pues ahí termina la trivia de Alfredo. Y bueno, aquí también terminamos nosotros. La verdad ha sido un placer esta plática a tu lado. Pues te mando un abrazo enorme. Con buenas películas por delante. Lo mismo para vos, Iván, y para Alfredo. Muchas gracias. Estas fueron las palabras de Mateo Guzmán. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com, y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. Como siempre les pido que se abonen en su plataforma de podcast preferido a nuestro programa. Esto puede parecer muy sencillo, pero para nosotros es muy importante. Este podcast es una producción independiente con el apoyo de la AMC y la FELAR. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carrión. La página web y el material visual fue hecho por Milton Barrera. Tengo que decir que Milton nos ha apoyado mucho para hacer crecer este podcast. Vamos a tener muchas sorpresas gracias a él. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud, y de la cual dejaremos un link en nuestra página web. Como siempre, quiero agradecerles porque nos escuchan y nos vemos en la próxima.